Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, persona que nos está viendo por el internet. Dios les bendiga. El día de hoy estamos en una célula más, en una enseñanza más de la Iglesia Centro Pentecostés Monte de Sión. Dios les bendiga nuevamente. El día de hoy vamos a estar leyendo la lección número 197 que dice creyendo a la palabra de Dios. Y sabe, este encabezado o este título es algo muy importante, el cual nosotros tenemos que meditar en esas palabras, porque sabe, el pueblo de Israel, conforme a lo que hemos estado viendo las semanas pasadas y todas estas semanas que pasaron, no entraron a la tierra prometida por una sola razón. ¿Y sabe cuál fue esa razón? Que ellos no creyeron a las palabras de Dios. Y sabe, nosotros necesitamos creer a las palabras de Dios, necesitamos creer a lo que Dios nos dice, porque si no, desafortunadamente, nos puede pasar como al pueblo de Israel le pasó, que sabe, ellos no entraron a la tierra prometida. Así es que vamos a estar leyendo el día de hoy Números 15, del versículo 5 al versículo 12, y luego vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 23 y unos versículos más adelante. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Números capítulo 14 del versículo 5 al 12 y luego nos saltamos del versículo 17 al 23. Así es que Dios les bendiga una vez más y dice así: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Sigue diciendo el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12 dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y de ahí saltamos al versículo 17 y leemos hasta el 23. Dice esto: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Dice: perdona ahora tú la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Versículo 21. Mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en medio de Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado
la verá. Así, hermano y hermana, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable. Padre amado, en esta tarde estamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús, maravilloso Padre. Estamos delante de ti dándote gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas ministrando cada vida, cada corazón, Señor, que va a estar oyendo, que está oyendo esta transmisión, Padre amado. Sé tú hablando, Padre amado, a través de tu palabra. Sé tú tocando el corazón, el alma. Sé tú derramando salvación y vida eterna a todo aquel que no te conoce, a todo aquel, Padre amado, que está viendo esta transmisión por primera vez o que está aquí, Padre amado, Señor, no sabiendo que tú le amas. Yo te pido que seas tú, Padre amado, Señor, tocando su corazón, que seas tú derramando salvación y vida eterna, maravilloso Padre. Asimismo te pido, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tu heredad, maravilloso Padre, a través de tu palabra, y háblanos a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermano, vamos a empezar viendo el folleto, la lección que tenemos. Es la 197, creyendo a las palabras de Dios. Y yo le decía que necesitamos nosotros creer a sus palabras, porque si no nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Que aunque vio todas las maravillas, aunque vio todos los prodigios, aunque él vio la gloria de Dios moviéndose día con día en medio de ellos, sabe que no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál fue la razón? La razón, que no creyeron a las palabras de Dios. Y sabe, en este tiempo no es diferente. Muchas de las veces nos cuesta creer a las palabras de Dios, porque este mundo está gobernado por el mal, está gobernado por el pecado, y este mundo lo único que está queriendo es que nosotros seamos envueltos por lo que se está moviendo en este mundo. Pero sabe, nosotros tenemos que ir a las palabras de Dios, tenemos que leerlas, tenemos que escudriñarlas, pero sobre todo tenemos que creerlas. Porque a veces leemos, a veces lo hacemos religiosamente, pero ¿sabe? Es necesario que nosotros lo empiecemos a hacer de una manera diferente y que las podamos llevar a nuestro corazón, que las podamos vivir, que podamos practicar estas palabras. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y entonces empieza teniendo una primera pregunta. ¿Qué planeaba hacer el pueblo a Josué y Caleb? Según el versículo 10 de lo que nosotros estábamos leyendo, pero vamos a leer desde el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Sabe que ellos, por basarse, por creer a las palabras de Dios, ellos pudieron dar una reconocimiento diferente. Ellos pudieron decir, la tierra a la que Dios nos ha traído es algo maravilloso, es algo excelente. Pero sabe, las demás personas, los demás, el demás pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no creyó a las palabras que Dios le había dicho. Y saben, las semanas pasadas veíamos que no era necesario que ellos mandaran a alguien a reconocer la tierra, sino lo único que ellos tenían que hacer era creer a las palabras que Dios les había dicho. Pues Dios les había dicho, suban y tomen esa tierra porque yo les doy posesión de ella. Pero sabe, ellos no quisieron hacerlo conforme a lo que Dios les había pedido o les había dado. Ellos lo quisieron hacer a su manera, como muchas de las veces suele pasar. Queremos hacerlo a nuestra manera.
A lo mejor usted es una persona que nunca le han hablado de Jesús, ¿sabe? Hoy le podemos decir que a través de Jesucristo hay una manera diferente de vivir la vida, que la forma en la que usted está viviendo su vida sin Cristo, sin tener una relación con Dios, eso no es correcto. Dios quiere que usted venga a los brazos de Dios para que Él le enseñe a vivir la vida que Dios quiere que usted viva y que quiere que yo viva. Alabamos el nombre de Jesús. Pero sigue diciendo, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y sabe, Dios ya se había agradado de ellos. Dios ya les había dicho, vayan y tomen la tierra, pero ellos no quisieron creer, como a veces nos puede pasar a nosotros. Dios nos dice, hagámoslo de esta manera, vivamos una vida en santidad, no vivamos una vida religiosa, sino vivamos una vida buscando su presencia, buscándolo a Él, viviendo una vida de oración, de lectura de la palabra, de cosas, de pasos que tenemos que seguir, pero sobre todo de buscar su presencia. Y sabe, muchas de las veces no lo queremos hacer. Nos cuesta seguir esa secuencia que Dios pide, pero sabe, no hay otra manera en la cual nosotros nos podamos encontrar con Dios, sino solamente es a través de sus palabras. Y para esto es necesario que nosotros las creamos. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces dice, donde fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni tentéis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. ¿Sabe? Ellos tenían una mirada diferente porque ellos creían que Dios estaba ahí con ellos. Ellos habían visto la gloria de Dios descendiendo muchas veces como la nube que los cubría de ese calor incandescente, o como esa nube la columna de fuego que en la noche les daba calor. Ellos habían visto la gloria de Dios descender en el tabernáculo en donde estaba el arca del pacto. Y sabe, ellos se atrevieron a creer a las palabras de Dios. Pero fíjese lo que pasa en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sabe que cuando muchas de las veces una persona está caminando conforme al propósito de Dios, está caminando conforme a lo que Dios le pide, mucha gente se va a levantar en contra de esa persona. Mucha gente a lo mejor se va a levantar pensando, diciendo es un religioso, es una persona que sola, como él no tiene nada que hacer, solamente quiere que uno esté ahí. Pero sabe, ese no es el propósito. El propósito es que necesitamos buscar a Dios. Este mundo cada vez está más envuelto en el pecado, más perdido, está con más maldad, con más dolor, con más tristeza. Y sabe, todo lo que va haciendo ese pecado va dañando a las vidas, va haciendo sufrir a los seres humanos. Y Dios no quiere que sea así. Dios quiere que nosotros podamos correr a la presencia de Dios. Y sabe, para eso es necesario que nosotros nos podamos rendir a Él, que nosotros podamos buscarlo más, que nosotros nos animemos, que nos alientemos a buscar su presencia cada día más. ¿Sabe? Pero cuando muchas de las veces nos animan, nos alientan a que nosotros busquemos más la presencia de Dios, para nosotros eso es algo contrario. Y a veces pensamos, como Él no tiene tantas cosas que hacer. Pero ¿sabe? Lo más importante en esta tierra es tener comunicación con Dios, es tener una relación personal a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es necesario que cada día más vayamos más a su presencia, que dependamos cada día más de Dios, porque ¿sabe?
estas cosas cada vez están más mal en este mundo. Cada vez hay más pecado. Para donde usted voltee, hay pecado para todos lados. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La Biblia dice que es muerte. Y es una muerte eterna. Pero Jesucristo vino a dar vida. Vino a dar salvación a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero Él quiere que nosotros la tomemos, la recibamos y la guardemos en nuestro corazón. Y entonces podamos empezar a caminar de una manera diferente. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Sabe? Ellos estaban contrarios a lo que los siervos de Dios, a lo que los hijos de Dios estaban viendo y estaban viviendo. Solamente dos pudieron reaccionar y pudieron decir: lo que Dios nos dice es verdad. ¿Sabe? Y en este tiempo nosotros debemos tomar esa actitud, debemos tomar ese lugar y decir: las palabras que Dios nos habla son verdad y necesitamos buscarlo, necesitamos tener una relación personal, íntima con Él. Alabamos el nombre de Cristo. Entonces dice, ¿qué planeaba hacer el pueblo? A Josué y Caleb querían apedrearlos, matarlos, porque sabe, ellos tenían una visión diferente a lo que ellos estaban viendo. Y a su parecer, todo el pueblo estaba correcto. Y solamente estas dos personas estaban incorrectas. Y sabe, pero era algo equivocado. Ellos estaban creyendo a las palabras de Dios. Alabamos el nombre de Cristo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo intervino Dios para salvar la vida de ellos? En ese mismo versículo dice esto: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? La gloria de Dios una vez más mostrándose ante el pueblo, ante toda la congregación, ante los hijos de Israel. Y sabe, es algo que nosotros hemos visto, la gloria de Dios. Necesitamos creer a las palabras de Dios, hermano, hermana, amigo, amiga, persona que me está viendo por el internet. Dios nos ama y Él lo único que quiere es lo mejor para nuestras vidas, pero necesitamos creer a sus palabras. Sabe, yo decía, lo he dicho a lo mejor en otras predicaciones y lo dije creo la semana pasada, no me recuerdo, pero sabe, todos los que nos asistimos a esta congregación de Centro Pentecostés hemos estado viendo la gloria de Dios. Hace algunas semanas Dios, una hermana nos testificaba de que ella fue sanada de cáncer y sabe, eso es algo glorioso. Pero más allá hay cuántas vidas han sido salvas, tocadas por su presencia, cuántas vidas han dejado el pecado por lo que Dios ha hecho por ellos. Por esas vidas alabamos el nombre de Cristo. ¿Cuántas vidas hemos dejado de hacer lo malo por lo que Dios ha hecho por nosotros? Y sabe, eso lo que quiere decir es que la gloria de Dios está en este lugar. La gloria de Dios está aquí para ministrarnos, para tocarnos. Alabamos el nombre de Jesús. Y sabe, eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Podemos seguir viendo la gloria de Dios, pero sabe, necesitamos creer a las palabras de Él, necesitamos creerle a Él, alabamos el nombre de Jesús. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pregunta le hizo Dios a Moisés según el versículo 11? Seguimos leyendo en Números 14, empecé del versículo 5 y vamos en el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Sabe? Y yo le decía, es algo que puede pasar en nuestra vida. Y sabe, lo que Dios le decía es, ¿hasta cuándo me irritarán? ¿Sabe que
esto lo que nos enseña es que cuando nosotros no creemos a las palabras de Dios, nosotros hacemos que Él se irrite. Porque sabe, Él nos ha demostrado que Él está en medio de nosotros, que Él está en medio de este lugar, que Él está en medio de toda persona que dice creer en Él. Y más en este lugar hemos visto la gloria de Dios. Yo le decía, una hermana apenas testificaba que había sido sanada de cáncer. Pero sabe, cuando nosotros leemos la palabra y no creemos a las palabras de Dios, basado a estos versículos, podemos ver que por no creer nosotros podemos irritar a Dios. ¿Usted ha visto a alguna persona irritada, enojada, molesta? Sí, yo he visto a varias, ¿verdad? A lo mejor usted también ha visto a varias personas molestas. ¿Y cómo es cuando esa persona está irritada? ¿Sabe? Lo mismo pasó con Dios. Pero el punto es de que nosotros hemos dicho, tenemos el mismo Dios, es el mismo Dios de ayer, de hoy, de mañana. El Dios en el que creemos es el mismo Dios por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿acaso cuando yo no le creo a Dios, a las palabras que Él me dice, Él se irritará? ¿Sabe? Probablemente sí. Es seguro que Él se ha de irritar. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando ahorita? Que ahí cuando Dios se irrita, porque a lo mejor usted y yo no le creemos, entra Jesucristo. Y Jesucristo dice, ten paciencia, porque yo morí por esa persona. Y entonces Él ya no nos ve a nosotros, sino ve a Jesucristo. Y es por eso que nosotros podemos venir en esta tarde y decirle, Señor, perdóname por las veces que no he creído a tu palabra y que a lo mejor te he irritado. Ayúdame a no hacerlo más. Ayúdame a creer de la manera correcta. Porque sabe, son días difíciles, pero tenemos a Jesucristo de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo ahí para ministrarnos, para enseñarnos. Alabamos el nombre de Jesús. Pero sigamos leyendo, tenemos otra pregunta. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Dios con el pueblo según el versículo 12? Vea lo que dice el versículo 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Alabamos el nombre de Jesús. Dios estaba dispuesto a destruir a ese pueblo. Pero ¿sabe? Dios en su misericordia no lo hizo así. Versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de las cuales les había jurado, los mató en el desierto. Ahora fíjese, hermano y hermana, estas palabras que estamos leyendo y que usted lo puede leer con más atención en su casa. Dios no es un Dios débil. Él puede cambiar el corazón de cualquier persona. Él puede hacer que las personas vengamos a Él si Él lo quisiera así. Pero ¿sabe? Él no quiere obligar a nadie. Él no quiere a nadie por la fuerza. Él solamente quiere al que se da por un corazón sincero. Y sabe, es necesario que usted y yo vayamos ante Él con un corazón sincero.
necesitados de Él, no por obligación o no porque nos vean o no por quedar bien con alguien, no, sino que lo hagamos por amor a Dios, alabamos el nombre de Jesús. ¿Sabe? Aquí Moisés le dice, pero ¿qué van a decir de ti? El Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe? Dios no lo hizo porque alguien estuvo intercediendo por ellos. Y sabe, el día de hoy Jesucristo está intercediendo por usted y por mí. ¿Cómo no correr a los brazos de Dios? ¿Cómo no correr a la presencia de Dios? ¿Cómo no decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón, ayúdame a vivir en esta tierra, en este desierto? Que yo le decía que cada vez está rodeado de más maldad, de más pecado, de más maldad de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros vayamos abrazados de Él, de su presencia. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Dios con Moisés? Ponerlo sobre gente más grande y más fuerte. Pero ¿sabe? Dios no lo hizo así. Dice, ¿con qué argumento intercedió Moisés ante Dios para que les salvara la vida a los israelitas? Con el argumento de que Dios no es un Dios malo, que es un Dios que nos ama. Alabamos el nombre de Jesús. Seguimos viendo. ¿Qué respondió Dios en el versículo 20? Vayamos al versículo 20. ¿Qué dice el versículo? Bueno, vamos a leer el 17. Ahora pues, 17 hasta el 20. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que se vista la maldad que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahora este versículo es muy importante, hermano y hermana. Tenemos un Dios de amor, un Dios que dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Y eso es verdad. Dios es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Es por eso que Él nos llama y nos dice, busquen mi presencia, vengan a mí. Si están viviendo de una manera incorrecta, hoy es el día para que nos arrepintamos y podamos ir a Él y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ayúdame a creer a tus palabras. Ayúdame a vivir lo que tú me enseñas. ¿Sabe? Él dice, tardo para la ira, versículo 18. Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Sabe? Él perdona nuestro pecado, perdona nuestras injusticias, perdona nuestras rebeliones a través de lo que Jesucristo hizo. Es por eso que nosotros nos podemos acercar a Él. Pero fíjese lo que pasa o lo que sigue diciendo este versículo. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe que todos los seres humanos, todos sin excepción de ningún ser humano, todos hemos pecado? Todos vivíamos en tiempos atrás pecando, otros viven pecando, pero todo el ser humano ha pecado. Y sabe que un día vamos a tener o se va a tener que pagar por ese pecado. Pero a los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese pecado ha sido lavado, ha sido perdonado, ha sido justificado. Pero sabe, ese pecado tiene que ser castigado, tiene que ser condenado. Y por eso es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es por eso que necesitamos a Jesús.
Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted necesita a Jesucristo. Usted lo necesita porque sabe, un día Dios va a venir y va a juzgar todo pecado en esta tierra. Y Él lo va a juzgar. Pero si usted tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted va a poder estar una eternidad con Dios. Pero si usted nunca recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted va a ser juzgado por el pecado que usted hizo en esta tierra. Porque sabe, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Cómo es que lo perdona? A través de Jesús. No hay otra manera, no hay otro método, no hay pidiéndole a otra persona o buscando otras maneras. No, solamente el perdón es a través de Jesucristo. Porque un día, ¿qué va a pasar? Dice, dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquella persona que no haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que no se haya entregado a Él, que no le haya abierto el corazón a Jesucristo, entonces un día va a tener que pagar por el pecado que cometió en esa tierra. En esta tierra, y yo le decía que en esta tierra todo mundo ha pecado. Es por eso que necesitamos a Jesucristo, que lo necesitamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque lo que Él hace es que Él se pone en nuestro lugar. ¿Sabe? No es que no vamos a pagar por el pecado que nosotros cometimos. Claro, nosotros no lo vamos a pagar, pero ¿sabe quién va a pagar por ese pecado? Jesucristo. Y Él lo pagó hace 2000 años, más de 2000 años en la cruz del Calvario. Cuando Él se estaba dejando crucificar, Él estaba pagando por sus pecados y por los míos. Es por eso que tenemos que venir a alabar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, porque lo que Él ha hecho por nosotros es algo maravilloso, es algo que no lo podemos pagar con bienes materiales, no lo podemos pagar con otra manera, sino sabe de qué manera nosotros podemos pagar lo que Jesús hizo, entregándole nuestro corazón. Alabamos el nombre de Jesús. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es por eso la importancia de que nosotros recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos entregamos a Él, entonces nosotros podemos saber que nuestras generaciones van a conocer a Dios. Pero si nosotros no nos entregamos a Dios, a Jesús, entonces nuestras generaciones van a seguir por un mundo de pecado. Alabamos el nombre de Jesús. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué respondió Dios en el versículo 20? Que Él decidió perdonarlos. Él decidió perdonar a ese pueblo que no le creyó, a ese pueblo que dudó, a ese pueblo que no, aunque había visto la gloria de Dios tantas veces, no había creído. Ahora la pregunta en esta tarde para usted y para mí es, ¿cómo estamos creyendo a Dios? ¿Lo estamos haciendo de una manera religiosa o seguimos creyendo de la manera como cuando la primera vez que nos convertimos, que Él nos salvó, que nos limpió? Y sabe, es necesario que le creamos de esa manera. Que le creamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Dice, ¿cuántas veces había tentado o probado los israelitas a Dios? Según el versículo 22. Sigo leyendo desde el versículo 21.
Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Otra de las cosas cuando nosotros no creemos a las palabras de Dios, dice que nosotros lo estamos tentando. ¿Sabe? El tentarlo es hacerle saber, yo no creo, o decirle inconscientemente o conscientemente, yo no creo a lo que tú me dices. Esta situación que estoy viviendo es diferente y no creo que tú me puedas ayudar. Y sabes, tentarlo, porque Dios hizo todos los cielos, hizo toda la tierra, alabamos el nombre de Jesús. Entonces dice, ¿cuántas veces había tentado, probado los israelitas a Dios? 10 veces. Dice, continué leyendo el versículo 20 al 35. Dios perdonó su pecado, pero no eliminó las consecuencias. Explique en sus propias palabras el veredicto del juez, del justo juez sobre la tierra prometida, ¿verdad? Y ahí tenemos que leer del versículo 20 al versículo 35. Entonces vamos a leer desde el versículo 23. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto no hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. La importancia de creerle a Dios, hermano y hermana. Sabe que yo decía las semanas pasadas que la tierra prometida en este tiempo es que vamos a estar una eternidad con Él. Pero el punto es, ¿cuántos de nosotros en verdad vamos a estar una eternidad con Dios? ¿Sabe? No basta solamente decir que me llamo cristiano o que soy un cristiano. No basta solamente con decir que vengo todos los sábados y los domingos a la iglesia. Sino es necesario que le creamos a Dios. Es necesario que nosotros creamos a las palabras que Dios está hablando a nuestra vida. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. ¿Qué fue lo que hizo Caleb diferente? Fue en pos de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Ir en pos de Él, buscar su presencia. Hace rato yo le decía al empezar, no hay otra forma, no hay otro método. Necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos vivirla, necesitamos llevarla a nuestro corazón. No hay otra forma de encontrar a Dios. No es por imposición de manos, no es porque alguien venga a orar por ti o por mí, no, es porque nosotros tengamos una relación íntima y personal con el Dios Todopoderoso, con el Dios que salva, con el Dios que limpia, con el Dios que perdona. Alabamos el nombre de Jesús. Y sabe, en esta tarde nosotros tendríamos que salir inspirados para buscar su presencia, para buscar su rostro, para buscarlo en intimidad, para leer su palabra con más atención, para tener tiempos de oración con Él. Alabamos el nombre de Jesucristo, porque no hay otra manera, hermano y hermana. La única forma es pasando más tiempo con Él. ¿Cómo es que usted conoció a su esposa si es que está casado, a su esposo? ¿Cómo es que usted lo conoció? ¿Cómo es que usted en realidad se dio cuenta cómo es que era él? Cuando usted pasó tiempo con él, cuando usted pasó tiempo con ella. Solamente así podemos conocer a Dios, pasando tiempo con nuestro Dios. Alabamos el nombre de Cristo. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión.
Ahora fíjese, Caleb fue y reconoció la tierra, pero después salió. Pero dice, yo le meteré en donde entró. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, hermana, nosotros podemos desde aquí, desde esta tierra llena de pecado, podemos entrar a la presencia de Dios. Y solamente ese es un toque para que nosotros sepamos lo hermoso, lo maravilloso que es nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesús. A lo mejor usted alguna vez ha sentido la presencia en este lugar o en su casa, en donde ha orado, ha llorado, se ha desgarrado delante de la presencia de Dios. ¿Sabe? Eso solamente es un toque para que nosotros perseveremos, porque la eternidad va a ser algo maravilloso, algo glorioso. Alabamos el nombre de Cristo, y es por esa razón que nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir buscando su nombre. Alabamos el nombre de Jesucristo. Porque esos pequeños toques solamente es algo para que nosotros sepamos que lo eterno, lo divino, una eternidad con Dios va a ser algo maravilloso. Así es que no nos dejemos engañar por el pecado ni por todo lo que este mundo tiene rodeándonos. No, sepamos que lo de Dios es maravilloso, es eterno, es glorioso. Alabamos el nombre de Jesús. Dice, y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Versículo 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitarán en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino al mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían presa, yo los introduciré a ellos. Dice, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Hermano, seguimos leyendo, pero sabe, no despreciemos a Dios, busquemos su presencia. Sabe que estas personas murieron, perecieron por no creerle a Dios, por murmurar en contra de Dios. No murmuremos en contra de nada, no murmuremos en contra de los líderes, de los pastores, no digamos nada. Solamente pongamos nuestra mirada en Jesús. No murmuremos en contra de los hermanos, no digamos nada, hermano y hermana, porque sabe, estas palabras son serias. Lo que Dios nos enseña a través de estos versículos es algo serio, hermano y hermana. Necesitamos poner toda nuestra mirada en Dios, ir firmes conociendo a Dios, buscando su presencia de Él. Y sabe, nosotros vamos a poder pasar una eternidad con Dios. Pero si somos gente que murmuramos, que decimos, que hablamos, que vociferamos en contra de Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Lo que pasó a este pueblo. Recuerde que la palabra de Dios es un espejo para nuestras vidas. ¿Qué fue lo que les pasó a ellos? Ellos perecieron en el desierto. Yo le decía la semana pasada que el desierto para nosotros está representando la caminata en esta tierra. Pero Dios está con nosotros. Pero no murmuremos, sino sigamos adelante poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe.
Alabamos el nombre de Jesús. Dice, conforme al número de días de los 40 días en que reconociste la tierra, dice, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud, persevera, dice, perversa. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Sabe? Ese no era el plan de Dios para el pueblo de Israel. El plan de Dios es que ellos pasaran y tomaran la tierra prometida y que disfrutaran de esa tierra donde fluye leche y miel. Y ellos pudieron ver la gloria de Dios en todo ese caminar, pero ellos decidieron no creerle a Dios. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a decidir nosotros? Hemos visto la gloria de Dios cambiando nuestras vidas, transformando al que era borracho, al que era drogadicto, al que vivía una vida desordenada de pecado. Hemos visto que Dios ha tocado los corazones. Hemos visto matrimonios ser restaurados, familias levantándose y alabando a Dios. Pero sabe, por otra parte, hemos visto también a lo mejor muchas cosas que han sido incorrectas. Pero ¿cuál parte es la que usted va a ver? ¿Cuál parte es con la que usted se va a quedar? ¿Sabe? En esta tarde tenemos que decidir quedarnos con lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Con quedarnos con lo que hemos visto, la gloria de Dios cambiando vidas, transformando corazones. Y sabe, nuestra mirada tiene que estar solamente en Él. Alabamos el nombre de Jesús. Memorizar Números 14:8. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así que, hermano, hermana, busquemos a Dios, busquemos su presencia. No murmuremos, no digamos nada incorrecto. Pongamos nuestra mirada en nuestro Salvador Jesucristo. Recuerde que no hay otra manera de ir a una eternidad con Dios. No hay otro método, no hay otra forma. Solamente es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Alabamos su nombre. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a vivir su palabra, que nos ayude a no murmurar, que nos ayude a tener esa comunión íntima, personal con Él. Padre amado, en esta noche hemos leído tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Ayúdanos a no murmurar, ayúdanos a no criticar, ayúdanos a no irritarte, Padre amado. Ayúdanos a creer tu palabra, Señor. Ayúdanos a creerte a ti en cada instante de esta vida, de esta caminata por este mundo, Señor. Yo te pido, bendice cada vida que está viendo esta transmisión. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice cada célula que se está llevando a cabo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te lo rogamos. Padre amado, ayúdanos, Padre celestial, a abrazarte. Ayúdanos, Padre amado, a tener esa comunión íntima, personal contigo. Ayúdanos a amarte cada día más, Padre amado. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, maravilloso Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a buscar tu presencia, ayúdanos a estar una eternidad contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús yo te pido, fortalece a cada vida, fortalece cada corazón. Ayúdanos, Padre amado, en estos tiempos que son malos. Ayúdanos a buscarte diligentemente, maravilloso Padre. Pero sobre todo ayúdanos a creer a tu palabra.
Ayuda, Padre amado, cada vida, cada corazón que está viendo esta transmisión. Padre amado, sé tú tocando su corazón, sé tú tocando su vida a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, sé tú haciendo la obra que cambia, que transforma, que limpia, que purifica, maravilloso Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria. Padre amado, te pedimos en esta noche por Ucrania. Ten misericordia de Ucrania, Padre amado. Ten misericordia de cada vida que está, Padre amado, falleciendo, de cada vida que está en peligro. Padre amado, ten misericordia de cada vida que no tiene un alimento, Señor, en ese lugar, que está pasando, Padre amado, por un tiempo difícil. Ten misericordia de esa nación de Ucrania, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Tú eres un Dios de misericordia, Padre amado. Ten misericordia de Ucrania, maravilloso Padre. Ten misericordia de Rusia. Ten misericordia, Señor, de su presidente. Ten misericordia, Señor, de sus gobernantes, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sé tú teniendo misericordia de todas las vidas que están sufriendo en este momento en esa nación, Padre amado. Asimismo te pedimos, derrama salvación, derrama vida eterna en todo lugar, Padre amado. Que tu palabra, que tu nombre sea exaltado, que tu presencia sea glorificada, Padre amado, que tu nombre sea exaltado en todo lugar, Padre amado, el nombre de Jesús, maravilloso Padre, te glorificamos y te exaltamos, Padre amado, a ti sea la gloria, precioso Padre, a ti sea la honra, maravilloso Padre, a ti sea toda la gloria para Masekenderebekenda. Padre amado, te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivirla y a practicarla. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano y hermana. Que pase una buena tarde.